Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. En realidad me hubiera gustado poder acompañarlos de manera presencial, pero bueno, otro tipo de actividades de la diócesis me impiden estar presente físicamente a pesar de que estoy espiritualmente. El tema que nos convoca y que de algún modo voy a tratar de resumir rápidamente, quiero anticiparlo de algún modo con este video. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero que de alguna manera presenta el desafío de la educación hoy por hoy a quienes estamos comprometidos con la tarea educativa. ¿Lo vemos? Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. 3. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla. Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Impactante, ¿no? Una educación prohibida. Quizás nosotros también deberíamos movernos a la reflexión de cuál es nuestra identidad, qué es como instituciones de iglesia que tenemos que ofrecer para una educación mejor. Por eso, desde la experiencia, a mí me gustaría compartirles algunas certezas, ¿no? Que es el decálogo de las cosas que no debería ser el representante legal. Y lo primero que tenemos que decir, no sea mentiroso, no sea imprevisible, no sea individualista, no sea vago, no sea soberbio, no sea arrogante, no sea tímido, no sea solitario, no sea derrochador y finalmente no sea imprescindible. Decíamos al principio, no sea mentiroso, ¿no? No sea mentiroso quiere decir, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, y para hacer lo que tiene que hacer primero tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso la experiencia me dice que es muy bueno escribir cuáles son las funciones, cuáles son las cosas más importantes que tiene que hacer el representante legal, ¿no? Y esta frase de diga lo que hace y haga lo que dice, ¿eh? Escriba lo que usted necesita hacer y después cumpla con eso, ¿no? En este ámbito quizás pueda llegar a servirnos como una herramienta, como un instrumento, lo que es todas las normas internacionales, en el caso de las ISO 9001 para educación, que tiene una adaptación a nivel local, me parece que puede ser un buen instrumento para tener presente. La segunda cosa que un poco me parece que es también importante de plantear es esta que está vinculada a la imprevisibilidad, ¿no? Muchas veces nosotros, la verdad es que vivimos el día a día sin saber cómo enfrentar los problemas y los desafíos que se nos presentan, ¿no? Esta imprevisión en realidad tiene una solución,
que piense cuando va a hacer alguna cuestión, trate de planificar. Hay una herramienta que se llama el planeamiento estratégico, que me parece que es un buen instrumento también para que los representantes legales podamos tener una visión global de lo que es la institución a la cual nos referimos. En esa provocación que les proponía al principio de la educación prohibida, ciertamente muchas de estas cosas tienen que ver con que no hay una mirada global, una mirada de largo alcance, y entonces por eso produce, me parece, mucho de los conflictos que estamos teniendo. Una tercera cuestión es esta de no seamos individualistas, ¿no? Trabajemos por los demás, trabajemos con los demás, generemos grupos. Acá hay una cosa que es muy importante, que es, hay una terminología que a mí me ha molestado en este último tiempo, que es la del líder. Me parece que el líder es como una especie de superhombre, según las definiciones de la ciencia de la administración, que sabe hacer todo. Y yo no creo que en este momento ninguno de nosotros pueda hacer todas las cosas que se suponen en una tarea. Por eso me parece que hay que acentuar la necesidad de los equipos de trabajo. No es importante tener líderes, es importante tener comunidades, y por eso entonces me parece que es fundamental el poder justamente plantear la necesidad de un trabajo de equipo, para lo cual también ahí tenemos muchos instrumentos, muchas herramientas que seguramente nos van a ayudar a poder concretar y canalizar esta perspectiva. La otra cosa que yo propongo, y un poco contradiciendo de algún modo muchas de las cuestiones que se planteen, es no sea vago, no delegue, porque la delegación supone justamente en lo anterior, en lo del liderazgo, que el tipo es extraordinario, que es uno benevolente, y a la gente con la cual uno trabaja, que no es capaz, le delega, y entonces uno se queda con responsabilidad. Yo no creo en eso. A mí me parece que no hay que delegar de lo que es mi trabajo absolutamente nada. Yo siempre digo que a nivel de la experiencia, a nivel de gestión educativa que yo he tenido, yo hago tres cosas. La primera es que la institución tenga una estrategia. No la hago yo la estrategia, pero es mi responsabilidad que la tenga. La segunda es que la institución sea viable desde todo punto de vista, particularmente desde el punto de vista económico. Por eso la preocupación por todo lo que es el movimiento de la gestión del dinero es una tarea específicamente. Y la tercera es acompañar a la gente que está en el frente de batalla. Por eso yo digo, no delegue, haga su trabajo y haga que los demás hagan su trabajo. Una quinta cosa sería, no sea soberbio, trate de darse cuenta de los problemas que tiene, de los errores, antes que se den cuenta los demás. Y para esto también hay un instrumento, hay de alguna manera una herramienta, que es el mecanismo de autoevaluación. Allí van a tener una gran cantidad de propuestas. De hecho, nosotros mismos hemos diseñado un pequeño instrumento de autoevaluación institucional para escuelas, para instituciones educativas, y me parece que esa es la manera de poder tener conciencia de las fortalezas, de las debilidades y de aquellas cosas que justamente hacen a la esencia de nuestra institución, y aquellas que, bueno, son un poco tangenciales o transitorias, y aquellas que hay que corregir. La otra cosa es que justamente lo sexto, no sea arrogante, busquen que la tarea que ustedes hagan no sea simplemente valorada por ustedes, sino que sea valorada desde afuera, que pueda haber gente que no está vinculada directamente a la institución, que pueda venir a prestarnos este servicio tan valioso que es la mirada de una persona que está fuera de la institución. Para esto hay también muchos modelos de evaluación que permiten que vengan personas externas. En el caso nuestro, nosotros hemos recorrido la experiencia del modelo de evaluación del Premio Nacional a la Calidad. Felizmente pudimos ganarlo en su versión 2007 y en el año pasado, en el 2011, y también hay otra que es justamente para todos aquellos que ganaron premios nacionales, el Premio Iberoamericano, que también tuvimos la suerte de ganarla en el año 2010 y ganarla en el año 2002, el año pasado. Me parece que esto es muy importante, el estar abierto a que vengan de afuera y que nos critiquen y que nos digan cómo son las cosas y cómo se ven y cómo se visualizan, más allá de nuestra propia impresión. La otra cosa que me parece también importante y que acá en esta provocación que yo les propongo es que no seamos tímidos. Esto tiene que ver con que tenemos que salir, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que vivir mirando cómo trabajan otros, aprender de mejores prácticas, ver de qué modo se resuelven las cosas en otras instituciones educativas. Y esto también tiene un nombre y una herramienta, el nombre que se dice benchmarking, o una traducción de esta palabra al castellano sería aprender de mejores prácticas. Por eso aprovechen todas las oportunidades que se les den
todas las situaciones que tengan para aprender justamente de cómo se hacen mejor las cosas. Todos aquellos que están en el ámbito educativo, pero también de cualquier cosa que ustedes hagan, aprovechen los viajes, aprovechen sus vacaciones, aprovechen los encuentros, aprovechen todo para aprender de mejores prácticas. Una octava cosa que digo, no seamos solitarios, ¿eh? Esto tiene que ver no tanto con el trabajo interno, sino con el hecho de buscar alianzas estratégicas. En la experiencia institucional nuestra de tantos años nos ha sido muy beneficioso el poder establecer vínculo con organizaciones que de algún modo nos ayudaban, y ayudábamos también nosotros, a mejorar su accionar, ¿eh? De hecho, la experiencia de la creación de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, que estamos poniendo en marcha en este año, tiene que ver básicamente con alianzas que se establecieron con universidades y con casas de altos estudios que nos han permitido recorrer un itinerario que si no realmente hubiera sido muy, muy, muy difícil. Por eso salga a encontrarse con otros que estén preocupados por el mismo tema que usted y busque hacer alianzas estratégicas, ¿eh? Bueno, no sea derrochador, esto seguramente para todos los que somos representantes legales es uno de los focos principales, pero me parece que ahí hay que poner el acento en que solamente una propuesta va a ser viable en tanto en cuanto sea sustentable desde el punto de vista económico. Nosotros a nivel iglesia somos muy providencialistas y a veces la providencia cuenta con nosotros para que justamente las cosas se produzcan, ¿no? Me parece que hay que tratar de racionalizar. Yo tengo una vieja frase que me sirve mucho para diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, y digo que las buenas ideas solamente son buenas ideas si pasan el presupuesto económico, porque a la gente se le ocurren maravillas, pero claro, justamente hay que ver cómo se financia. Por eso me parece que otro de los elementos es trabajar. Hay muchas herramientas, está lo que se llama el presupuesto económico, está lo que a lo que se determina la obtención de fondos, también hay una herramienta que se llama fundraising. Me parece que son todos elementos que pueden llegar a servir justamente para poder marcar una diferencia y un cambio en esta educación que tenemos que llevar adelante. Y finalmente yo digo, no sea imprescindible, ¿eh? Haga todo como si fuera a morir mañana, ¿eh? A veces las instituciones tienen como una especie de estructura muy sólida en base a parámetros que son muy difíciles de modificar cuando hay un cambio de los referentes. Hay instituciones, seguramente muchos de los que estamos acá sabemos que dependen de una persona, y si esa persona llega a desaparecer, llega a tener un problema, llega a renunciar, toda la estructura se tambalea. Por eso es muy bueno pensar en la estructura justamente en esta perspectiva, ¿eh? En que lo que va a suceder en el fondo va a ser que va a haber un cambio. Entonces prepararse justamente para esta transmisión de continuidad a lo largo del tiempo, ¿eh? Por eso termino entonces justamente repitiendo un poquito esto que al principio presentábamos simpáticamente, diríamos, y entonces justamente, no sea mentiroso, diga lo que hace y haga lo que dice. También, digamos, no sea imprevisible. Piense en el futuro, piense en su futuro. Piense estratégicamente, planifique. No sea individualista. Trabaje por los demás, trabaje con los demás, genere grupos de trabajo. Tampoco sea vago. No delegue, haga su trabajo, pero defina claramente cuál es su trabajo y cuál es el trabajo de los demás. No sea soberbio, trate de darse cuenta de sus errores antes que se den cuenta los otros. Autoevalúese frecuentemente. No sea arrogante, busque que su tarea sea evaluada desde afuera por otros, objetivamente, y prepárese para ello. No sea tímido, visite a otros que hagan cosas parecidas a la suya, aproveche sus viajes para conocer otras experiencias, escuche, pregunte, copie las buenas ideas, no sea solitario, busque socios, genere alianzas estratégicas, júntese con otros. No sea derrochador, por supuesto, trabaje con austeridad, cuide la plata. Y finalmente, no sea imprescindible. Haga como si fuera a morir mañana, genere estructuras. Y piense en sus sesiones. Muchas gracias por su atención.